Bueno, en todo caso, dejémoslo ahí. A ver, vamos con el tema del CPP, CCC, TTT, el Consejo de Participación Ciudadana. Oye, ¿qué pasa con ese consejo? A ver, yo justamente había compartido un hilo el día de hoy sobre este tema porque me parece que es un asunto que la mayoría de ciudadanos no le prestan demasiada atención y no magnifican la importancia que tiene. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene, entre otras funciones, la designación de determinadas autoridades que dirigen los órganos de control y también tiene a su cargo la designación de autoridades que conforman los organismos colegiados de determinados espacios institucionales de nuestro país. ¿Qué organismos de control, por ejemplo? La propia Contraloría, valga la redundancia. El Consejo de Participación Ciudadana tiene a su cargo designar contralor o contralora. En su momento, y constitucionalmente está así señalado también, el Consejo de Participación Ciudadana tiene a su cargo la designación del fiscal o la fiscal general, defensor del pueblo, defensor público, las superintendencias, superintendencia de compañías, superintendencia de bancos. Tiene a su cargo la designación de órganos colegiados como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, entre otras atribuciones más, donde también interviene, ¿sí? Pero aparte tiene competencias relacionadas con la lucha contra la corrupción, pueden denunciar actos de corrupción, ser parte procesal, denunciar ante fiscalía, producto de las investigaciones que llevan a cabo, y en el ámbito de la participación ciudadana y del control social, impulsar, materializar, ejecutar en la práctica una serie de mecanismos y de herramientas que están señaladas en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, pero fundamentalmente desarrolladas en la Ley de Participación Ciudadana, que es otro cuerpo normativo, no es el mismo que el de la Ley del Consejo. Dicho esto, es un asunto muy complejo, es decir, el Consejo de Participación, de hecho así fue concebido, que creo que en su debido momento fue un gran concepto, que luego vino pues para abajo, y tiene básicamente la mayor responsabilidad, creo yo, ¿no? Sí, porque descritas estas tres funciones básicamente, lucha contra la corrupción, impulso de la participación ciudadana y del control social, y la primera que mencioné, que probablemente es la que más disputa política genera entre los distintos actores, que es la de designación de autoridades y de organismos colegiados. Descritas estas tres competencias, me parece que es el punto de arranque para entender el funcionamiento de esta institución, ¿verdad? Esta institución, cuando se creó, fundamentalmente en la Constitución del 2008, ahí se crea este órgano, que de alguna manera vino a que control sí. Que no se quede. Vamos a darle chance. Siempre se queda, ¿no? 58. Esa comisión no tenía a su cargo la designación de autoridades. La designación de autoridades básicamente estaba a cargo del antiguo Congreso, del viejo Congreso Nacional. Se crea el Consejo de Participación Ciudadana, asume algunas de las competencias de esa Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, pero adicionalmente se le otorga esta facultad de designar autoridades y se le quita al Congreso, hoy llamada Asamblea Nacional, la designación de autoridades. Y aquí es donde viene el entrampamiento y la disputa política, porque obviamente a muchos actores políticos, económicos, mediáticos, lo que les importa en el fondo, el ñuto, la carne de la presa, no el hueso, sino el ñuto, lo que pueden morder, por llamarlo de alguna manera, tal cual como tú lo graficas de este momento, es la designación de autoridades. Claro. Eso es lo que siempre ha estado en disputa. Por eso es que muchos actores políticos, también colegas que trabajan mucho en el tema de instituciones, de derecho constitucional también, han señalado desde su visión crítica que el Consejo de Participación Ciudadana debería desaparecer, o en su defecto que al menos la competencia de designación de autoridades sea trasladada, retorne nuevamente a la Asamblea Nacional como sucedía en el pasado con el viejo Congreso. ¿Qué sucedió cuando se intentó hacer esto? La Corte Constitucional a algunos proponentes en su momento les dijo, si ustedes quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, la vía adecuada es reforma parcial.
Consecuentemente, ustedes recojan las firmas porque era iniciativa popular normativa desde la ciudadanía, inician y recojan el 1% de firmas de respaldo, consiguieron eso, pero a renglón seguido su propuesta tiene que pasar a la asamblea. Y en la asamblea tiene que aprobarse eso mediante 2 debates, 90 días del segundo debate después del primer. Y si se aprueba, recién ahí se convoca un referéndum para que la gente diga, sí, estamos de acuerdo con la eliminación de ese consejo. Esto no sucedió, no hubo los votos en su momento en la asamblea y el consejo sigue en pie, sigue existiendo y sigue manteniendo, por supuesto, sus competencias. Entonces, ¿ahora en qué momento nos encontramos? Ya aterrizando en la coyuntura actual, que el consejo tiene a su cargo la designación, entre otras autoridades, pero las que más llaman la atención o las que más disputa generan, contralor, defensor público, pero sobre todo contralor por todo lo que implica, el defensor público que ya mencioné, y los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque tiene que renovarse parcialmente a los árbitros del CNE. Tienen que sortearse a 2 de los 5 integrantes y una vez que se haga ese sorteo, tienen que convocar a los distintos postulantes, hombres y mujeres, que quieran participar para ocupar esas 2 plazas. Un hombre y una mujer que saldrán producto de este sorteo. ¿En qué estado se encuentran estos concursos? Básicamente puedo referirme al de Contralor y al del CNE y de forma paralela al de Superintendente también de compañías, que también está en juego. El tema del Contralor y del CNE se encuentra en la siguiente etapa. El CNE, antes de hacer la convocatoria para que los distintos postulantes, hombres y mujeres de este país, quieran aspirar a la Contraloría o al CNE, primero conforma una comisión ciudadana de selección. Convoca a la gente que quiera ser parte de esta comisión ciudadana de selección. ¿Qué hace esta comisión ciudadana de selección? En la práctica, este es el espacio que organiza el concurso de méritos y oposición para designar autoridades como Contralor o miembros del Consejo Nacional Electoral. Dejemos a un lado el tema de superintendente de compañías porque ahí es otro procedimiento, pero que también tiene a su cargo el Consejo de Participación. ¿Ya? Se convoca a la ciudadanía, a representantes de organizaciones sociales, para que postulen para ser parte de esta Comisión Ciudadana de Selección. Y se hace un concurso de méritos que lo lleva adelante el propio Consejo de Participación Ciudadana con un equipo técnico que está conformado con funcionarios de la institución. Estos funcionarios de la institución califican las carpetas. Digamos que hay 100 postulantes para la Comisión Ciudadana de Selección entre hombres y mujeres. Hay un reglamento, sobre la base de ese reglamento les califican los méritos, es decir, no hay oposición, no se toma un examen, una evaluación, solo se califica la carpeta. Se evalúa el expediente y los mejor puntuados entran en una lista de 30 integrantes, 15 hombres y 15 mujeres. Y se ordena de mayor a menor la calificación de cada uno de ellos, de los 100, de los 200 que hayan postulado. Y de esos 30 se hace un sorteo, de los 15 hombres y de las 15 mujeres, para que queden en pie o para que sean beneficiados 10 integrantes que pasen a formar parte de la Comisión Ciudadana de Selección. 5 principales y 5 alternos. Pero para terminar esta primera parte, para no aburrirles demasiado en este primer tramo, adicional a los representantes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, también las 5 funciones del Estado envían 10 delegados para que 5 actúen como principales y 5 como alternos. Es decir, cada función del Estado en la práctica termina por enviar 2 representantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la Comisión Ciudadana de Selección al final del día esté conformada por 10 principales y 10 suplentes. 5 principales de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, 5 principales de las funciones del Estado y los 10 restantes como alternos. Estos 10 principales, y ahí sí cierro esta primera parte, son los que tienen el poder verdadero, por llamarlo de alguna manera. Ahí está el kit del asunto. Porque esos 10 son los que van a calificar las carpetas de los que postulen para Contralor, son los que van a organizar la evaluación, el examen que se les tome, el cuestionario, el conjunto de preguntas, son los que van a convocar a las universidades, a los académicos para que les ayuden a elaborar estos cuestionarios y son los que van a calificar y determinar el puntaje final de los que concursan. Hacen un informe y ese informe elevan al pleno del Consejo de Participación y los consejeros ya no pueden modificar esas calificaciones.
los consejeros únicamente tienen que resolver y aprobar ese informe que les trasladaron los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces, a mí me parece que este es un tema muy importante, pero que reitero, mucha gente no le da la trascendencia del caso y luego seguramente nos estaremos quejando. Ve a quién designan de contralor, ve a quienes designan para el Consejo Nacional Electoral. Otra vez árbitros electorales parcializados favoreciendo a determinado candidato. Otra vez un contralor actuando como pitbull persiguiendo a sus opositores políticos o actuando como herramienta, como yunque político a favor del gobierno. Claro. Entonces creo que hay que tomar de mucha atención porque ahí hay mucho poder en disputa y muchas cuestiones que estarían en juego de por medio.